El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen domingo, si podemos decirlo, con Santa Rosa presente, ¿no? Toda la amenaza que tenemos de esta lluvia que nos provoca ese temor tan grande, porque bueno, obviamente pueden caer aproximadamente 100 milímetros, están diciendo en el pronóstico, aproximadamente 100 milímetros en apenas un día y medio. Teóricamente tendríamos lluvia hasta el día lunes, o sea, hasta mañana a la primera hora. Pero por supuesto, me está molestando esta luz, a ver si podemos sacarla. Perdón, le estoy diciendo a mis compañeros. Decíamos entonces, lo importante es que vamos a tener entonces un domingo lluvioso. Y lluvioso fiero, en serio. Bien duro. ¿Cómo está el país, señores? El país se llueve porque se están descubriendo más audios, se están descubriendo más chanchullos. En las últimas horas, la semana pasada estuvimos hablando de los audios de Diego Españuolo, el ex administrador ahora desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad, que recordemos fue capturado en un audio de hace un año aproximadamente, hablando de que Karina Milei se llevaba el 3%. Bueno, sin duda alguna, todos esta semana hemos visto que el tema pegó duro, ¿eh? Inclusive en la propia tropa del régimen nazi macrista. Pero lo más importante es que no solamente se instaló el tema, sino que aparentemente, cuando parecía que el tema se empezaba a diluir, un colega, concretamente del streaming Carnaval, bueno, dicen tener más audios y mostraron un audio, por ahora intrascendente, de Karina Milei hablando dentro de la Casa Rosada. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Es que entonces el topo, quienes los está grabando a lo del régimen, es propio. Está ahí adentro, está con ellos. Y entonces esto ha despertado todas las alarmas, las antenas se han disparado. Hasta el propio Manuel Adorni, que siempre tiene una explicación sarcástica y cruel para todo, bueno, llegó a decir que si realmente se comprueba esta versión, sería un escándalo, un escándalo prácticamente sin parangón, que es de adentro de la propia Casa Rosada, la secretaria general de la presidencia, o, digamos así de otra manera, la hermanísima Karina Milei, está siendo grabada. Y atención, estos son mensajes internos. Guarda, mira, tenemos grabaciones tuyas. En la grabación que se dio a conocer no la reproducimos porque lo que dicen son boludeces, la que podemos decir en el día cotidiano, pero cuántas cosas se deben cocinar adentro de la Casa de Gobierno, y aparentemente la hermanísima estaría bastante implicada, y cuando decimos la hermanísima estamos hablando de Milei. Un Milei que esta semana salió a provocar y fue a la tercera sección electoral, concretamente al centro de Loma de Zamora. 5 minutos estuvo. ¿Se acuerdan que en La Matanza estuvo también apenas 8 minutos? En una camioneta que debe 2 millones de multas, 2 millones de pesos en multas. Y decíamos entonces, en una camioneta, en la caja de la camioneta, bueno, saludando a apenas unos militantes por 150 metros. Luego doblan, porque ven que no podían llegar, porque la gente se empezó a dar cuenta y empezó a salir a repudiar al régimen y a los, digamos así, factotum del régimen. Esto es Javier Milei y la hermanísima Karina. Y entonces, tuvieron que doblar por un lugar que no tenían planeado, y donde había más gente esperándolos,
los recontraputeaban, incluso una señora con un bebé a UPA le dijo corruptos, y Milei, como si fuera un barra brava, pero es el presidente de la nación, mal que nos pese y la vergüenza que nos da, le gritó, corruptos son los tuyos. Unos metros más y empezaron a arrojarle lo que había a mano. De una verdulería agarraron un brócoli y le tiraron el brócoli, con lo que cuesta el brócoli hoy en día. Bueno, una piedra, no justificamos esto, una piedra pasó cerca del presidente y a partir de ahí se armó un operativo donde la camioneta salió corriendo, que se podía haber llevado atropellado a alguna persona, y lo más cómico, que hasta hay un videojuego y se llenó de memes en la red, José Luis Esper, que ese es el gallito, la semana pasada lo habíamos dicho, él se hace el machito y le grita, levanta el puño, pero porque tiene la guardia policial delante. Se escapó en moto y sin casco, y el chofer de la moto no tenía casco. Bueno, Esper huyendo, como un cobarde, tan guapo que se hace, sobre todo con las mujeres. Esta gente tiene un problema con las mujeres. Javier Milei se la agarra con mujeres, más que con hombres. Y parece que José Luis Esper tiene la misma actitud, se ha notado en el Congreso permanentemente. Bueno, al día siguiente, siguiendo la provocación y en digamos, cierre de campaña, hoy va a haber elecciones en Corrientes, hoy van a elegir gobernadores, hoy van a elegir, gobernador, uno solo, van a elegir senadores, diputados en la provincia de Corrientes, y decíamos entonces, fueron al cierre y la recontrainsultaron a Karina Milei y a Martín Menem. También todos los dos sospechados de la corrupción y las cometas que se quedaban. Que se quedan. Porque esto sigue. Y lo único que sabemos son los medicamentos del Andiz. Y las armas de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerdan que se hablaba de 80 aviones? Perdón, dije muy mal. 25 aviones que le compramos a Noruega, 80 millones de dólares cada uno. ¿Usted los vio? ¿Dónde están? Y Petri ahora va a ser diputado por Mendoza, porque entra, es el primero de la lista, va a tener fueros. Patricia Bullrich, que compraba psicotrópicos para que los policías drogadísimos le pegaron a nuestros viejos cada miércoles, porque se lo nota, ¿vieron? Tiene esa carita así de tipo que se hacen los malos con una persona que puede ser tu abuelo, tu papá. Hay que ser muy hijo de puta, o estar muy drogado. Bueno, aparentemente, una gran compradora de estos laboratorios y a la Suiza Argentina, ¿saben quién es? El Ministerio de Seguridad, que tiene la señora Patricia Bullrich. Es decir, al otro día fueron a Junín, los recontraecharon. Los de Zárate y Olavarría dijeron no vengan. Este domingo, que viene, el próximo domingo, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Que le dijeron no vengan. Son piantavotos. No sabemos cómo van a salir las elecciones. Porque hay mucho argentino cabeza de termo. No por nada tenemos este presidente. Pero, algo estaría diciendo que algo ha impactado distinto en esta ocasión, ¿sí? El conocimiento de esta corrupción. Vamos a ver lo que decía al respecto Miriam Bregman, ¿sí? En un canal de streaming, Fila, un canal colega, lo que decía Miriam Bregman sobre este tema del escándalo justamente de los audios. Vos lo describías recién, hecho tras hecho de los últimos días, y lo ves todo junto y parece el tren fantasma, no podés creer tantos errores, tantas cosas que se suceden una detrás de otra. Creo que ninguna es casualidad. Es un gobierno que, si le tenemos que poner una fecha de inicio tentativa o aproximada, creo que desde el escándalo de Libra no se recuperó más. Ese escándalo le pegó en un punto nodal de su política, porque dijeron que venían a terminar con la casta y se mostraron como una casta que está ambiciosa, tratando de conseguir dinero de donde sea, y desde ese momento vos pensás que no pegan una. A eso se le suma una crisis económica que se profundiza, porque en el terreno económico tampoco pega una y no cumplió una sola de todas las promesas que dijo que iba a hacer. No,
no cumplió ninguna. Ni buenas ni malas, ¿eh? Claro, cosas que yo cuando veo, yo se lo dije en el debate presidencial, pero bueno, en ese momento la venta de humo no era solo de Milei, era generalizada y todo el mundo te decía, Sergio Massa le decía por sí o por no, yo soy más vivo que vos, y Patricia Bullrich prometía mano dura, y Schiaretti 70-30 al Fernet. O sea, yo lo pienso para atrás y digo, ¿cómo se desaprovechó ese debate para marcar las cosas como eran? Bueno, desde mi lugar intenté hacerlo y lo miro ahora y digo, estaba todo escrito, no era tan difícil saber que era un gobierno neoliberal, conservador, en lo cultural, que discriminaba, negacionistas, y estaba todo. Ya, pero vos que sos una mina que es un gobierno que vos lo describías recién, hecho tras hecho de los últimos días, y lo ves todo junto y parece el tren fantasma, no podés creer tantos errores, tantas cosas que se suceden una detrás de otra. Creo que ninguna es casualidad. Ninguna es casualidad. Es un gobierno que, si le tenemos que poner una fecha de inicio tentativa o aproximada, creo que desde el escándalo de Libra no se recuperó más. Ese escándalo le pegó en un punto nodal de su política porque dijeron que venían a terminar con la casta 30 al Fernet. O sea, yo lo pienso para atrás y digo, ¿cómo se desaprovechó ese debate para marcar las cosas como eran? Bueno, desde mi lugar intenté hacerlo. Y lo miro ahora y digo, estaba todo escrito, no era tan difícil saber que era un gobierno neoliberal, conservador, en lo cultural, que discriminaba, negacionistas, y estaba todo. Ya, pero vos que sos una mina que es un... Bueno, clarísima Miriam Bregman, como siempre. Bueno, el gobierno realmente empezó a cometer errores graves de comunicación desde el escándalo de la criptoestafa, ¿no? Con la criptomoneda Libra. Pero, sin duda alguna, también el tema de Libra no le llegó al común de la gente. En este caso, según las encuestas, de opinión pública llegó prácticamente al 96% de las personas, y eso es totalidad, se llama. Y por supuesto, la gente ahora se divierte, pero también hay mucho repudio. Cayó muy mal. Atención, es el 8% de las comisiones, ¿eh? El 3% es para Karina Milei o Milei. Y el resto son 5% más, que dicen un 1% para la operatoria. Esto deben ser todos los cómplices que están, pero después están implicados también el porcentaje de Lule Menem, Martín Menem, es decir, los Menem siempre metidos en hechos de corrupción para vaciar el Estado. Al mismo tiempo, se jactan de haber dado de baja 100.000 pensiones a la discapacidad y tenían un proyecto de dar otras 400.000 de baja. Hay casi 1.100.000 personas con distinto tipo de discapacidades en Argentina, con distinto tipo de pensiones. A veces no son pensiones, sino que son asistencias a la discapacidad, como tratamientos terapéuticos, transportes, hay un montón de cosas, porque atención, muchas personas con discapacidad trabajan, pero la asistencia pasa porque de golpe se les pueda pagar el transporte, que no es algo nada barato. Así que, bueno, el tema es que se dio a conocer que justamente Federico Sturzenegger, que es el gran reductor del Estado, le había pedido a Españuelo, que se jactaba de ser eficiente, en que era de baja otras 400.000 pensiones para llegar al 500.000. Esta crueldad, por la crueldad misma, bueno, al mismo tiempo robaban. ¿Ustedes se acuerdan de Carlos Tacci, un empleado del gran poder, ¿no?, que se jactaba de que iba a perseguirlos, y así, la expresión era, los voy a hacer mierda a los comerciantes barriales que no respetaran las listas de precios? Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, en los años de Menem, en la peor época digamos, del régimen de Carlos Menem, pero después resulta que a todos los funcionarios más cercanos les repartía un sobrecito con $50.000 mensuales, pero a los comerciantes de barrio los hacía pelotas, los clausuraba, les metía multa, los reventaba. Pero después, a los que entraban por allí, por esos saloncitos, bueno, había $50.000 por cada uno. Acá pasa lo mismo, se hacen los moralistas y después resulta que los hermanos Milei se la llevan en pala. ¿Cuánto se estaba llevando aparentemente Karina? $800.000 por mes. Bueno, solo en medicamentos, ¿no? Vayamos a ver todo lo que han robado, roban de otras cosas. Pero lo que se despertó una emergencia, se reunieron en Casa Rosada el viernes a la noche, fue porque hay otros audios, en este caso de Karina, dentro de la Casa Rosada. Y eso, por supuesto,
hay mucho para ocultar, hay mucho culo sucio. Y seguramente dicen, a ver si no se destapan otros audios. Vamos a ver. Demetrio Llamaín, hoy por hoy es el, digamos así, el artífice de comunicación de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, justamente en la marcha 2472 hizo referencia a todo este tipo de cosas y vamos a escucharlo aquí. Y lo otro, bueno, comentarles lo que venía a decirles hoy, ¿no? Como todos sabemos, el gobierno ya estaba muy golpeado, pero desde hace una semana está directamente en la lona por la difusión de estos audios que evidencian lo que todos sabemos. Este es un gobierno de coimeros, un gobierno de corruptos, un gobierno de ladrones que vino a saquearnos muy rápido, porque saben de lo que es capaz de nuestro pueblo cuando se pone a luchar. Entonces lo tienen que hacer muy rápido y a lo bestia, y queda en evidencia y absolutamente desnudo. Todo su discurso era todo mentira, todo de cartón. Vinieron a robar y lo hacen descaradamente. Y el pueblo se dio cuenta, están absolutamente desnudos. Ahora bien, lo que tenemos que pensar muy bien es nosotros cómo respondemos a eso, qué hacemos ante eso. Y lo primero que a mí se me ocurre es aclarar que no existe un plan de ajuste criminal como el que ellos llevan adelante con funcionarios honestos. No existe honradez con un 75% de interés en la economía, que frena la actividad productiva, que frena el crédito, que deja más compañeros trabajadores en la calle. No nos alcanza con que ahora aparezcan funcionarios honestos. La mayor deshonestidad es este plan criminal económico que vinieron a hacer. Entonces no va a alcanzar con que limpien a Español o que saquen a Karina. Acá el corrupto mayor es Milei y toda la banda. Acá Milei era el topo del Estado y el topo de Milei es Milei mismo. Es su hermana, es su ministro de Economía, toda la banda que gobierna. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque si no va a venir inmediatamente el discurso de, bueno, podemos recambiar a los deshonestos y poner a nuevas caras honestas, más cuidadosas, que se cuiden con quien hablan por teléfono, para que después nos surjan los audios, y entonces pero van a seguir aplicando el mismo plan económico. Y lo que nosotros tenemos que observar es eso, es el plan económico, más allá de estas circunstancias en las que los coimeros levantan la cabeza y se les nota. Y lo otro... Bueno, clarísimo, como siempre, Demetrio Llamaín en la marcha 2472 de las Madres de Plaza de Mayo, que muchas veces nosotros mismos republicamos, y vamos a hacerlo este fin de semana también, como hemos hecho muchas veces y vamos a seguir haciendo, siempre siguiendo las enseñanzas de Eve de Bonafini, nuestra madre de todos. Por otra parte, digamos también que no podía faltar en un acto que se realizó en Pilar de los trabajadores de la salud y los candidatos de Fuerza Patria, a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya la estábamos estrenando y por supuesto Cristina mandó un audio y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Cristina Fernández entonces en su casa en San José 1111, pero escuchada con silencio de misa por a varias miles de personas en este acto. Vamos a escuchar a Cristina. ¿Cómo están todos y todas? Sé que están reunidos en Pilar, médicos, enfermeros, enfermeras, directores de hospital y también de centros de salud, auxiliares, bueno, acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud que integran las listas electorales de Fuerza Patria. Bueno, sé que todos y todas ustedes están allí en la primera trinchera de la salud, esa trinchera que es el hospital público, que están llevando adelante una tarea de entrega y de compromiso para sostener todo el sistema contra viento y marea en medio de un vendaval, de este vendaval, ¿no?, que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei. Intuyo que hoy ahí en Pilar
hay un ámbito muy, pero muy parecido al último encuentro de salud que mantuvimos con Nico y otros compañeros allá por el 23 de noviembre del 24 en el campus de la Universidad Nacional de Rosario. Es increíble, increíble porque solo han transcurrido 10 meses de aquel encuentro y parece que hubieran pasado 10 años, no sé, una eternidad. Es que ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro, del daño que han provocado las políticas de ajuste del desgobierno de Milei, que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y a los vulnerables, ¿no? Y que han impactado de lleno en la salud de las grandes mayorías de nuestra población. Será por eso que tengo esa sensación, ¿no?, de una eternidad, de lo que estamos pasando. El retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos, de psicofármacos para los pacientes de la salud mental, la falta de entrega de vacunas, el financiamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático a instituciones emblemáticas de la salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas cotidianas de esta verdadera catástrofe social. Me cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no?, de jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con 2 temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo, y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Clarísima Cristina Fernández, como siempre, bueno, y obviamente en ese acto habló, ¿no?, de que mientras tanto se reduce todo, ellos se la llevan, y que por eso querían estar en el gobierno. Para destruir el Estado, vaciándolo, robándole. Y el fentanilo, que en realidad estos muertos, que ya son más de 100 por suministrar un fentanilo infectado, son consecuencia de la falta de regulación del propio régimen, porque en realidad quien lo regulaba y hacía la trazabilidad y la secuencia era el gobierno anterior y el anterior, ¿sí? Pero cada vez que viene un gobierno neoliberal desregula, no se vigila nada y bueno, está pasando lo que pasa ahora. Como no se sabe la trazabilidad, el recorrido del fentanilo, bueno, no se sabe en qué momento esta droga tan esencial puede provocar una muerte más a las 100 que ya ha causado. Bueno, nos vamos, recuerden que hoy se está eligiendo candidatos en Corrientes, ya vamos a ver los resultados la semana que viene, seguramente el oficialismo correntino tiene todas las de triunfar. El radicalismo en este momento es un radicalismo macrista, así que en definitiva es un triunfo para el gobierno, más allá que el candidato aparente del gobierno saldría cuarto detrás del peronista Ascúa, pero bueno, es todo lo mismo, Corrientes siempre estuvo perdida. Vamos al plano internacional. Estados Unidos está haciendo un despliegue criminal de naves en el Caribe amenazando a Venezuela. Ha puesto una recompensa de $50 millones para atrapar a Nicolás Maduro, presidente constitucional y revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Va de acá nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano, advirtiendo del latrocinio que está generando entonces el dictador Donald Trump. Por otra parte, no nos olvidamos, ya van más de 72.000 muertos civiles en Gaza, donde justamente los judíos de Tel Aviv no solo masacran con bombas y misiles, ya han matado cerca de 250 periodistas, por ejemplo, dentro de los 72.000 civiles,
sino que además ahora los están matando a los palestinos en su propia tierra, los están matando de hambre. No dejan ingresar la ayuda humanitaria, no alcanza la comida, muchos mueren por inanición. Me escucho bien, ¿no? Por no tener para comer. Personas que un año atrás tenían una vida normal y hoy mueren de hambre en las calles, mueren aplastados en los centros donde apenas dan algo. Judíos colonos se divierten haciendo de francotiradores contra los que forman filas para pedir comida. Sí, lo que usted está escuchando, forman fila y los masacran ahí por un puñadito de harina para sobrevivir. El mundo está mirando para otro lado y hay una masacre, un exterminio equivalente al que los judíos sufrieron aparentemente con Hitler. Y hoy los Hitlers son ellos, ¿no? Bueno, un mundo de mierda. Vamos a corte y cerramos con la información deportiva acá en esta edición de Radio Mundus en el Gigante de la Semana. Vamos al corte, por favor. Toda la información con el Gigante de la Semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Toda la información con el Gigante de la Semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Bueno, tenemos entonces las últimas informaciones, ya estamos en el último minuto y medio de nuestro programa de hoy. Sigue avanzando el fútbol, se disputó gran parte de la séptima fecha de la liga profesional. Newell's Old Boys cayó como local 2-1 ante Barracas. Banfield como local allí en la cancha del Taladro le ganó 1-0 a Tigre, en tanto que Instituto e Independiente empataron 0-0. Ayer sábado San Lorenzo y Huracán, el clásico de barrio, empataron 0-0. Central Córdoba
le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata, en tanto que Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-1 a Argentinos Juniors. Por otra parte, Sarmiento y Rosario Central empataron 0-0. Hoy domingo vamos a tener muy tempranito a las 14:30, ya tenemos Aldo Civi frente a Boca Juniors. Talleres recibe a Deportivo Riestra, en tanto Defensa y Justicia será local ante Belgrano. River es local ante San Martín de San Juan y cierra la jornada a última hora Racing, que es local ante Unión de Santa Fe. El día lunes, mañana, Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque recibe Atlético Tucumán, en tanto que Platense será local ante Godoy Cruz de Mendoza. Señores, bueno, estamos yendo. El equipo periodístico, como siempre decimos, con Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, los Juancito Pérez Bala también en el tema policiales, Raúl de Sousa en locales, Belén do Campo Pascusi en redes. Y bueno, y así esto ha sido todo. Nos vamos yendo. Otra edición más de El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundo. Nos encontramos la semana que viene con los resultados de la elección de hoy de Corrientes y preanunciando lo que va a pasar el domingo que viene con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En una semana muy crítica, muy candente y que va a haber, atención, muchas revelaciones. Ya dije el resto del equipo y, por supuesto, ahora sí, me despido yo. Esto ha sido El Gigante de la Semana en Radio Mundos. Y, por supuesto, las radios que nos replican en el interior. Daniel do Campo Espada, Novo Mundus Net, Radio